mañana vamos a dar unas enseñanzas vamos a tocar un tema, un solo domingo. El tema da para un mes, pero no vamos a dar un mes en eso. Solamente enseñanzas bíblicas sobre el dar. Hoy en día, en los círculos cristianos, estamos bombardeados de enseñanzas de muchos pastores y maestros acerca de dar el diezmo, o según muchos, pagarlo. Espero. Conozco de una institución en el país que saca el diezmo de los salarios de los trabajadores que trabajan en la institución, una de las instituciones que ellos tienen, por la derecha. O sea, en forma obligada, dan el diezmo. Pero ellos no están dando el diezmo, o están tomando el diezmo. Muchos hablan de hacer pactos con Dios para dar una cantidad a Dios, pero para recibir mayor cantidad. Negociar con Dios. La motivación clara es recibir más. ¿Estas enseñanzas reflejan las enseñanzas de Dios o de los hombres? Vamos a hacer un recorrido rápido por las Escrituras para ver lo que dice al respecto. No vamos a hacer un estudio exhaustivo, pero solo enfatizar puntos clave en esta enseñanza. Prestemos atención a lo que dice para poder comprender las enseñanzas y obedecer a Dios. Vamos a orar. Padre amado, como hemos reconocido en el tiempo de alabanza, tú eres nuestro Dios. No hay otro. Te debemos todo, porque tú eres nuestro creador, nuestro sustentador, pero también nuestro redentor, el que nos santifica. Y Padre, queremos aprender de ti, pero necesitamos de la asistencia del Espíritu Santo para mostrarnos qué dice tu palabra. Danos entendimiento, Padre, y ayúdanos a llegar a conclusiones buenas y sanas para poder agradarte, para poder manifestar fe y para poder obedecerte en todas las cosas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Primeramente vamos a dar unas enseñanzas en la ley de Dios, el Antiguo Testamento específicamente, algunas instrucciones generales de lo que encontramos ahí. Y primeramente vamos a ver en un pasaje en Deuteronomio capítulo 8. Hay muchos pasajes esta mañana, entonces todos están aquí. O sea, si alguien quiere usar su Biblia no hay ningún problema, pero para ahorrar el tiempo lo tengo aquí, pero prefiero que haya participación en el sentido de personas que pueden ponerse de pie y leer porciones. Ya tenemos varios versículos ahí de 10 al 18, entonces hay varias diapositivas, pero si alguien puede ponerse de pie y leer en voz alta este pasaje. Tenemos muchas personas con muy buenas voces. Juliette. Comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Puedes seguir. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de seco, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien.
y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Gracias, Judah. El pacto que estamos hablando hoy es el pacto de Abraham, específicamente ahí. Y el pacto, el antiguo pacto, la ley que dio a Moisés. Entonces, notamos algunas cosas aquí. Dios está dando advertencia de no olvidarse de su Dios, de no olvidarse de cumplir su palabra. Prestar atención. No ocuparse en otros quehaceres y dejar por fuera lo principal. Pero también da otra advertencia, de no llenarse de orgullo en su corazón. Cuando tienen abundancia, y no olvidarse de su Dios y cómo les sacó de Egipto y les proveyó en el desierto alimento, agua. Los vestidos no se envejecieron, ni las sandalias. 40 años. Dios proveyó específicamente, pero dice, cuando lleguen a la tierra y que tengan abundancia de lo que yo les he regalado, cuidado de no olvidarse de mí. Eso es la idea allí. Una advertencia más, de no atribuir su riqueza a su propio poder y fuerza. Claro que tenían que trabajar. Era una sociedad de agricultura. Había mucho trabajo, sin lugar a dudas. Hasta tenían que cortar árboles y limpiar cosas. O sea, mucho trabajo. Pero la bendición de Dios no se debía al trabajo de ellos. Aunque era necesario trabajar. Claro que sí. Pero no era su propio poder y fuerza que proveyó la riqueza. Era de parte de Dios, específicamente. Deben acordarse de Jehová su Dios, porque Él es quien da el poder para hacer las riquezas, las capacidades, el conocimiento, las fuerzas, etc. Y sus provisiones confirman el pacto que había hecho con Israel. Sencillamente, cuando lleguen a la tierra, cuidado, de no quedarse pensando en lo rico de las cosas y dejar de recordar quién provee todo, quién es el dueño de todo, quién suple todo, quién da la fuerza y la capacidad de enfrentar las cosas y aún de poder hacer riquezas. Algunas implicaciones que vemos en este pasaje, de seguir dependiendo de Dios. Israel tenía que depender de Dios en forma obligada por los 40 años que estaba en desierto, antes de llegar a la tierra prometida. Y ese lapso no iba a ser nada semejante a 40 años. Iba a ser 1 año y medio por ahí, para entrar a la tierra. Pero por su desobediencia, Dios dejó que todos los padres, los adultos de ese tiempo, murieran. Los hijos crecieron, ya somos adultos, ellos son los que van a entrar en la tierra. Pero dice, está recordándoles por segunda vez, pero a este grupo de personas ya como adultos, aun cuando tengan su abundancia en la tierra prometida, tenían que seguir dependiendo de Dios. Igual para nosotros. Igual para nosotros, dependemos de Dios en todas las cosas. Una buena manera de no olvidarse de Dios es alabarle por sus provisiones. Dice específicamente al principio del pasaje ahí, debían alabar a Dios por la buena tierra que les había dado. No estamos en la misma tierra que Israel, pero podemos alabar a Dios por todo lo que hemos recibido de parte de Él, bendiciones materiales y de otras clases también. También, las riquezas y la prosperidad no son un derecho natural, son un regalo de Dios. Un regalo de Dios, específicamente.
Adicionalmente, Dios es el que da el poder y las fuerzas para producir, y es importante reconocer esto continuamente. O fácilmente comenzamos a concentrarnos en nosotros y cuánto lo hemos luchado y cuánto hemos podido ganar por nuestras fuerzas, que es el enfoque incorrecto de estas cosas. En el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo pertenece a Dios. La tierra es de Dios. Él es el dueño. Nosotros somos mayordomos de su propiedad. Se confirma esto en pasaje en Génesis. Si puedo tener ayuda de otra persona que puede ponerse de pie y leerlo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Dios está dando responsabilidad a crear al hombre y su mujer, la responsabilidad de llenar la tierra, sojuzgarla y administrarla, ser mayordomos de la tierra, atender a la tierra, no hacer daño a la tierra, atender a la tierra, trabajar la tierra, usar la tierra apropiadamente. Es ser mayordomo de lo que pertenece a Dios. Puso al hombre inicialmente sobre la tierra, pero su descendencia puso al hombre sobre la tierra para administrar, ser mayordomo de lo que es de Dios. Sencillamente. Principios básicos, importantes para entender las cosas. Tenemos un pasaje muy larguito en Deuteronomio 26, si tengo otro voluntario que puede leer, ponerse de pie y leer. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de la primicia de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz, y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído la primicia del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Gracias. Al llegar a la tierra, al poder entrar en ella, tomar posesión de ella, debían tomar de las primicias de las cosechas para presentarse delante de Dios
para agradecerle por sus provisiones y alegrarse de todo el bien que les había dado. Específicamente, pronunciarlo con su boca. Dios nos dio la tierra, estamos tomando posesión de ella. Aquí son las primicias de esta tierra, es una buena tierra y estamos contentos y reconocemos y agradecidos por su provisión, oh Dios. Pasamos a las instrucciones del diezmo del Antiguo Testamento. ¿Sí? La práctica era común entre muchas naciones que estaban alrededor de Israel. Daban un diezmo, una décima parte de sus despojos cuando tenían guerra. Y esos diezmos fueron dados a los sacerdotes y los reyes. Era una práctica común de ese tiempo. Pero notamos algo diferente en lo que Dios mandó a Israel. ¿Sí? Hubo 3 diezmos identificados en el Pentateuco. 3 diezmos. No uno solo, sino 3. Vamos mirando algunas cosas ahí. En Levítico, si tengo un voluntario para leer. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Ok, gracias. Indicaba que los israelitas daban un diezmo de la semilla de la tierra, los cultivos y de los árboles, pero también de las ovejas o vacas. Y se tenían su ganado ahí, si tenían sus ovejas, tenían que ir pasando. Tenían una vara ahí y contaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno de estos para Dios. Bueno o malo, según era. Si era muy bueno, uy, ese no, bueno, no. Dios estaba pidiendo, era la forma de darlo en ese momento. Pero encontramos que este diezmo debía ser dado a los levitas, específicamente. Otro pasaje, pues ya lo mencioné, ok. En Números, otro voluntario para leer, por favor. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Gracias. Había una tribu, la tribu de Leví, que no recibió tierra. ¿Cómo iban a vivir? La provisión era los diezmos del pueblo. Estaban en el servicio del tabernáculo, servicio de Dios. La provisión de Dios era lo de las demás personas, en las 11 tribus. Se dedicaban a una cosa prioritariamente para facilitar la adoración del pueblo. Y todo lo que hacer y que tenía que ver con ese proceso según la ley de Dios. Pero aquí está dando instrucción de poder mantener a estos levitas. Encontramos otra cosa. Los levitas debían dar el diezmo de lo recibido a los sacerdotes, que eran parte del grupo de levitas, pero un grupo especial. Los hijos de Aarón. Aarón era el sumo sacerdote.
Entonces vamos a leer esto en Números 18, lo que sigue, 25 a 31. ¿Hay alguien? Tenemos muchas personas con buenas voces. Vamos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofrecerás también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis a ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Ok, sencillamente los levitas de lo recibido da a los sacerdotes para su remuneración, para su sostenimiento específicamente. Sencillo, primer diezmo, sostener a estos siervos de Dios. El segundo diezmo debía guardarse para una celebración en Jerusalén. Interesante. Vamos a leer aquí varios versículos en Deuteronomio capítulo 12. Otra vez voluntario, por favor, de alguien que no ha leído. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Eso es otro versículo, brincamos un poquito. Ok, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Una celebración grande en el lugar que Dios había escogido, que posteriormente encontramos que fue la ciudad de Jerusalén. Los israelitas viajaban ahí para celebrar delante de Él, adorarle, pero también disfrutar de la riqueza de lo que les había provisto específicamente. Pero no solamente este segundo diezmo que guardaban para esta fiesta, sino debían llevar sus holocaustos, ciertos sacrificios por sus pecados, sacrificios de diferentes clases, la ofrenda elevada, ciertas clases de sacrificios, sus votos, cualquier ofrenda voluntaria, las primicias de sus vacas y las ovejas para la fiesta. Muchísimo más que un segundo diezmo. Generosidad. Pero para participar en esta celebración de la grandeza de Dios y sus provisiones tan especiales. Se excede mucho los diezmos allí. ¿Sigue? Un tercer diezmo debía darse cada 3 años. Y menciona para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Hay 2 pasajes de Deuteronomio que menciona esto. Capítulo 26 primeramente. Si alguien puede leer eso, tenemos muchas más personas que pueden tomar un turno, por favor. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Si
sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto, y allí harás todo lo que yo te mando. Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Ok, hasta ahí. Otra persona en Deuteronomio 14, 28 y 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda tuvieren tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieron. Gracias. Cada 3 años debían guardar ciertas cosas y aprovechar de estas cosas, pero para gente necesitada, se incluye el levita de nuevo, que vive en su tierra, el extranjero, el huérfano, la viuda. Esto era para que Dios les bendijera con toda obra de sus manos, de tomar en cuenta que había gente necesitada en su medio. Uno puede preguntarse, pero está tan claro que había 3 diezmos diferentes allí. Era la tradición de los judíos, es como entendieron el Antiguo Testamento, es como entendieron la ley. Los judíos practicaban en esta forma. Hay claridad que entendieron que así era, 3 diezmos. 2 diezmos cada año, un diezmo adicional cada 3 años. Si uno quiere calcularlo, estamos hablando de un aproximado de 23% anual, si se toma en forma anual, pero uno es cada 3 años. El diezmo del Antiguo Testamento fue un diezmo generoso, al tener 3 diezmos, además de otras ofrendas que la gente daba en su adoración a Dios o para atender sus pecados, etc. En eso, su purificación ahí. Pasamos al Nuevo Testamento. ¿Sigue? Si alguien puede leer estos versículos, por favor, de Lucas 16. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es como conclusión de Jesucristo de la parábola del mayordomo infiel. El mayordomo infiel no administró bien los bienes de su amo. Entonces aquí hay ciertas conclusiones. Mostramos una lección aquí que sacamos. Somos mayordomos en la vida para manejar las cosas de Dios, incluyendo finanzas. Dios es el dueño de todo y debemos administrar lo que pertenece a Dios según la voluntad de Dios. Él es el dueño, el amo. Entonces, sencillamente tenemos una responsabilidad. Pero lo que está mencionando es que fidelidad en lo poco producirá fidelidad en cosas mayores. Si no somos fieles en lo poco, pues no podemos esperar ser fiel en cosas más grandes, responsabilidades más significativas. El que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto, sencillamente. El principio es claro, creo que no es difícil para ninguno de nosotros entenderlo. Y él habla de las riquezas, del dinero, de los bienes, como algo injusto por un motivo, porque no es que es malo en sí, pero el presente mundo era malo y el dinero que se empleaba muchas veces de acuerdo a sus propios gustos y no de acuerdo a la voluntad de Dios, y lo llama
algo injusto en ese momento, pero no es que el dinero en sí es injusto, es el uso que se emplea en muchos, pero era la forma de describirlo en ese momento Jesucristo. Si manejamos correctamente las finanzas según la voluntad de Dios, nos dará recompensas y responsabilidades a un nivel aún más significativo. En el contexto allí, lo poco es el servicio a Dios, es administrar los bienes del dueño. Ya hemos aclarado desde el Antiguo Testamento, Dios es el dueño, nosotros somos mayordomos. Nuestra responsabilidad es administrar lo ajeno según la voluntad del que es el amo, el dueño de las cosas. Una responsabilidad significativa es consistente en el Nuevo Testamento con lo que dice en esa parte del Antiguo Testamento. No hay diferencia, realmente, no hay diferencia. Pasamos a otro pasaje del Nuevo Testamento. 1 Corintios 16, 1 y 2. ¿Alguien puede leerlos? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces reyes. Se refiere específicamente aquí a una ofrenda especial para atender a los cristianos pobres en Jerusalén. Gentiles, lejos de Jerusalén, entendiendo que la fuente, el inicio de donde salió el Evangelio, les llegó a ellos, pero los cristianos allí, había muchos que tenían muchas necesidades. Habían acordado, se brindaron para ofrecer. Y Pablo dice, prepárense, para que cuando yo pase para llevarlo, ya tengan lo requerido, lo que habían prometido, la generosidad. Debían apartar dinero en forma sistemática. Él dice cada primer día de la semana. El día que se reúne, muchas veces los cristianos a través de los siglos se cambió del día de reposo de los judíos al día de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero podemos entender el principio ahí, de apartar dinero para dar como ofrenda en forma sistemática. Según la frecuencia de los pagos, es común aquí en el país quincenalmente, pero también puede haber otras formas de pagos. Semanalmente en algunos casos, diariamente para algunas cosas, mensualmente en algunos casos. Entonces, según la frecuencia de recibir el pago, apartar algo para poder dar en respuesta a Dios. Pero notamos allí que no menciona, ni en el Nuevo Testamento encontramos la mención de la palabra diezmo. No lo menciona, pero sustituye otra forma de pensar. Y vamos analizando un poquito de esto. Podemos determinar un porcentaje según Dios les haya prosperado. Según Dios nos haya prosperado. Toca orar para determinar el porcentaje. Dios no puso el diezmo, ni el 23%, si entendemos el diezmo del Antiguo Testamento con sus 3 diezmos allí. Pide mayor responsabilidad de pensar las cosas. Otro pasaje, en 2 Corintios 9, 6 al 8. Una persona, por favor. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Gracias. Sencillamente, sigue.
la ley de la cosecha que menciona ahí. Si siembra pocas semillas, pues obviamente habrá poca cosecha. No hay otra forma de mirarlo. Sea trigo, sea maíz, sea cualquier cosa. Hay que sembrar más abundantemente para tener mayor cosecha. Sin entrar demasiados puntos aquí, es evidente algo de lo que está enfatizando. El enfoque espiritual es ser generoso. Ser generoso. No está tanto dando, si ustedes dan más, van a recibir más de mí. No es tanto el enfoque que está presentando ahí, sino de ser generoso con lo que Dios les ha provisto. Pero eso implica con lo que hemos mencionado antes en forma proporcional y hasta sacrificial. También notamos aquí en el pasaje, hay una decisión o la decisión de nosotros de dar. Comienza en el corazón. Cada uno de como propuso en su corazón. La decisión del corazón de hacerlo. Y el principio es dar en forma alegre, no por obligación. Se hace por amor a Dios. Es un privilegio, es una oportunidad. Tenemos esta oportunidad de honrar a Dios con lo que nos ha encomendado para ministrar. En reconocimiento que todo es de Él, damos una porción. ¿Sí? El que da fielmente, Dios ha prometido satisfacer sus necesidades para que tenga para seguir dando generosamente. No es para tener, para gozarse más con los beneficios, sino para poder seguir dando en la misma manera. Dios provee. Hay una dinámica muy interesante en todo esto. Dios quiere satisfacer necesidades para poder seguir dando en forma generosa y tener ese ambiente. Hubiéramos podido estudiar capítulos 8 y 9 de 2 Corintios, pero para simplificar la cosa y mantenernos enfocados en estos pocos versículos, hay mucha ganancia en estudiar estos capítulos, pero no es el propósito, es demasiado largo para un solo domingo, como digo, y seleccioné estos versículos como claves en estos capítulos. Pero si alguien desea meditar más, puede encontrar mucha sustancia en estos capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. ¿Cuáles son algunas implicaciones para nosotros de todas estas cosas? No vemos que se usa el sistema del diezmo en el Nuevo Testamento, sino de dar generosamente según haya sido prosperado. No encontramos el enfoque en el diezmo. Y yo no presenté lo del Antiguo Testamento para exigir que demos del 23% o algo semejante. No es lo que estamos presentando. Estamos tratando de dar luz aquí a lo que dicen las Escrituras, entender los principios del Antiguo Testamento y entender lo que está diciendo el Nuevo Testamento. Lo que se enfatiza aquí es generosidad, planificación y motivación pura. El patrón del Antiguo Testamento era de generosidad. 3 diezmos, más muchas ofrendas, sacrificios y otras cosas. No es posible entender el Antiguo Testamento sin darnos cuenta que está hablando de generosidad, pero lo especificaba cómo hacerlo. Él determinaba la forma de hacerlo explícitamente allí en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tenían que hacerlo sistemáticamente, exactamente como regía la ley. Pero en el Nuevo Testamento no define el porcentaje específico, sino según haya sido prosperado. Quizás se puede comenzar con un 10%, puede ser lo mínimo, pero es posible poder dar más. Se planifica según la frecuencia del pago, lo que ya mencionamos. Cuánto damos, determinamos
delante de Dios al decidir en nuestros corazones. Es uno de los motivos de nosotros usar cajas desde hace casi el inicio de la iglesia, básicamente, para no obligar a ninguna persona que asiste a una celebración a tener que dar. Cuando uno pasa una canasta, una bolsa, cosas, hay diferentes formas que se utilizan, casi siempre cada persona se siente como algo obligado de sacar algo de su billetera o del bolsillo, según el caso, y dar algo, incluyendo las visitas. Nosotros no queremos incomodar a ninguna persona, no dependemos de visitas para tener que dar tampoco y sostener a la iglesia. Entonces usamos las cajas y ustedes creo que lo han comprendido, porque calculan lo que van a dar, llegan preparados, toman su sobre, lo marcan apropiadamente, lo depositan. Algo planificado es la idea. Entonces la persona que no tiene para esa semana porque recibe su pago quincenalmente y es entre la quincena, no tiene que sentirse incómodo necesariamente en eso. Tampoco hacemos un listado de los miembros de la iglesia y calculamos lo que están dando. Por eso que dijimos, estamos usando el número, el código que recibieron, para no tener que tener su cédula y nombre y sobre todas las cosas, y solamente si entran los datos. Al final hay muy pocas personas que pueden saber que trabajan referente a la contabilidad. Tenemos que dar un informe a la DIAN de la procedencia de los fondos de la iglesia. Por eso que lo estamos haciendo específicamente. Entonces, ese es por eso, porque el gobierno lo exige, tratamos de cumplir, pero mantener en secreto, porque es una responsabilidad nuestra delante de Dios, no delante de Martín, no delante de mí, es delante de Dios. Nosotros no estamos queriendo saber las cosas. Hay iglesias que funcionan de otra manera, pero no nos parece la manera de hacerlo y hemos escogido otra forma desde el principio. La planificación, uno planea lo que va a dar, llega preparado para esto y hace su ofrenda de esta manera. ¿Sigue? La motivación pura, amor a Dios y gratitud por todo lo recibido de Él. No se da para recibir mayor cantidad de Dios. Eso no es la motivación pura. Si Dios nos da mayor cantidad para distribuir, excelente. Pero no es la motivación para yo recibir más. Es por amor a Dios, en agradecimiento de lo que Él nos ha dado. Pero también encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el dar es una manera de reconocer que Dios es dueño de todo. Todo lo que tenemos nosotros, aunque tenemos título de propiedad, de la escritura de la propiedad, se reconoce en el país que somos los dueños, pero entendemos que por encima de todo Dios es el dueño. Nos ha permitido acumular lo suficiente para poder tener nuestra casa, si es el caso. Nos ha dado todo lo que tenemos y somos responsables de administrar o ser mayordomos de lo que es de Él, según las prioridades de Él. Las prioridades de Él, no las prioridades nuestras. Él entiende que tenemos gastos, Él entiende que tenemos colegio, en muchos casos, para los hijos. No necesito nombrar las cosas, ustedes tienen su lista y bien saben, porque mensualmente hay que sacar para todas las cosas. Pero también Dios quiere que tomemos en cuenta quién es Él, cuáles son sus prioridades también. En el Antiguo Testamento, básicamente el primer diezmo era para sostener a los que trabajaban en el servicio de Dios. El segundo diezmo era para una celebración de la familia
en Jerusalén en adoración. Y un tercer diezmo se daba cada 3 años para atender a los que tenían necesidades. No encontramos explícitamente descrito ni enseñado en el Nuevo Testamento exactamente esta distribución. Pero de lo que sí encontramos y de lo que podemos deducir, puse el siguiente: sostener a los pastores y misioneros. En un momento vamos a ver estos pasajes que tengo ahí, en un momento. Sostener, y ese sostener no es solamente el salario mensual que hemos determinado, sino todo lo que implica los aportes para fiscales, todas estas cosas adicionales que pide el gobierno, que es apropiado. Según, en este país es diferente que en los Estados Unidos, cómo se manejan las cosas. Pero según la ley pide, estamos queriendo cumplir en este aspecto. Entonces, el salario en sí no es todo, como ustedes entienden. Hay prestaciones sociales, aportes para fiscales, todas esas cosas incluidas. Segundo punto ahí es proveer para el lugar de la reunión. Es diferente que la fiesta en Jerusalén, pero hay mantenimiento, comprar el local, el mantenimiento, materiales que utilizan en clase de niños y a veces en clase de adultos, equipos, video beam, cámara, etcétera, para poder reunirnos y adorar a Dios. Equipo de aire acondicionado que a veces funciona bien y a veces no siempre. Y el tercer punto que tengo, dar para ayudar a los necesitados. Algo parecido al Antiguo Testamento, no idéntico para nada. Se puede organizar de otra manera, no me parece extraño de tener que organizar de otra manera, pero me parece una forma visible que toma en cuenta algo de principios del Antiguo Testamento. Vamos a ver los pasajes que hablan de sostener a pastores y misioneros. ¿Alguien que puede leer estos 2 versículos de 1 Timoteo 5? Todavía tenemos personas que no han leído. Necesitamos escuchar sus voces. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Los ancianos, que nosotros estamos usando el título pastores según su función, pero estamos hablando lo mismo. Ustedes han entendido que tenemos pastores de tiempo completo y pastores biocupacionales, que trabajan para su propio sostenimiento, pero están dando libremente su tiempo también en la labor pastoral. Pero dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ese doble honor está hablando de apoyo financiero a estas personas. Porque como los levitas y sacerdotes del Antiguo Testamento están dando su tiempo para el servicio específicamente. Y la Escritura, en una forma sencilla del Antiguo Testamento, no pondrá bozal al buey que trilla. El buey que está trabajando con la molina fuerte ahí, caminando para ir, o sea, teniendo el molino ahí, pero no manualmente, sino a través del animal, así de los diferentes cereales, necesita comer, está trabajando duro y le permiten, no le ponen bozal, necesita poder comer de lo que está produciendo. Dignos del obrero de su salario. Pasamos a otro pasaje que es parecido, diferente, 1 Corintios 9, 6 al 11. Una persona que puede leerlo, por favor. Pues solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de su rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No dice esto también la ley. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla, y
tiene Dios cuidado de nosotros. O lo dice enteramente por nosotros se escribió, porque con esperanza debe dar el que hará, y el que brilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Gracias. En forma sencilla, y Pablo y Bernabé parece que no estaban recibiendo salario de la iglesia de Corinto. Estaban trabajando con sus manos y ocupacional, si queremos decirlo así. Y a veces con apoyo de otras iglesias quizás que llegaban. Pero estaba haciéndolo para no ser carga, estos creyentes específicamente. Pero está diciendo, tenemos derecho, como nosotros obreros, y cita el mismo pasaje, el mismo Pablo cita el mismo pasaje del Antiguo Testamento. Claro que Dios tenía cuidado de los bueyes, pero mayormente a las personas. Es buena lección para las personas también. En esto Pablo está diciendo. Entonces, si están sembrando entre vosotros lo espiritual, no debe ser cosa extraña también proveer o recibir de lo material en este proceso. Otro pasaje más, en Filipenses 4, 15 a 19. Con este pasaje creo que estamos terminando con los pasajes de lectura. ¿Alguien que puede leerlo? Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, una iglesia participó conmigo en razón de dar su testimonio, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busques dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gracias. Aquí el ejemplo de los filipenses dando en más de una ocasión para Pablo. Pablo no estaba en medio de ellos, ahora mismo estaba en otras iglesias, pero estaba dando para apoyarlo, para que no tuviera que trabajar aparte, pero para poder sostenerse. Parecido, tenemos al caso de Alex Celis, Marisabel Arango, estos apoyos que muchos dan, participan en esto. Y para el que está sacrificando, el que está dando, el versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es independiente de lo anterior. Ok, pasamos a una conclusión aquí, está entre las implicaciones para nosotros, esta lista. No vamos a usar el término diezmo. Habla de algo que no es el reflejo de lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Quizá por hábito, quizá por el ambiente alrededor se ha usado por mucho tiempo. Podemos hablar de ofrenda, podemos hablar de dar a Dios, pero no estamos bajo ese aspecto del Antiguo Testamento, puesto que el Nuevo Testamento nos da patrones distintos. Sustituye, no los principios permanecen iguales, pero la forma de hacerlo parece diferente. Funcionamos de acuerdo con los principios de la gracia de Dios y no en forma legalista. La gracia suple y permite dar aún más. La idea de gracia no es dar menos, sino por la misma gracia de Dios quizás hay mayor motivación aún de entender. Pero cuánto damos es una decisión personal delante de Dios. Nosotros no estamos calculando las cosas, ni sabemos los salarios de las personas, ni estamos calculando. No es de nuestro interés hacerlo. La responsabilidad es delante de Dios.
no delante de nosotros. Nosotros tratamos de publicar información para saber cómo vamos en cosas. Porque información puede entrar para ayudarnos a determinar cosas. Pero la decisión es personal delante de Dios. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento enfatizan que Dios es el dueño de todo, que somos sus mayordomos o sus administradores. En el Antiguo Testamento especifica porcentaje concreto que la gente debía dar, un promedio anual de 23%, generoso. Es un porcentaje muy significativo. El cambio en el Nuevo Testamento es que no especifica el porcentaje, pero enfatiza la decisión del corazón de la persona. Indica que la ofrenda debe ser según haya sido prosperado. El que mayor prosperidad puede dar aún mayor porcentaje. El principio de la gracia es que hemos recibido la salvación gratuitamente y nuestro agradecimiento a Dios y el amor a Dios en respuesta al que nos amó primero nos debe motivar a ser generosos para con nuestro Dios. Una motivación pura. Y nuestra motivación debe ser aún mayor en estos tiempos posteriores al Nuevo Testamento. Dios cambia el plan. Nos da mayor responsabilidad para tomar decisiones en el corazón y ser dadores alegres y no obligados. No de pensar es que tengo que dar el diezmo. En vez de calcular solamente el 10% y decir ya he cumplido, vale la pena tomar tiempo para reflexionar en la palabra y orar para determinar el porcentaje delante de Dios. ¿Qué quiere Dios? Facilita, fomenta una comunión con Dios. Algo no tan automático. Puede ser que uno no tiene que calcular cada semana o cada quincena. Pero la cuestión es determinar delante de Dios cómo doy. ¿En qué manera? ¿Qué porcentaje? Como digo, si uno quiere comenzar con algo para no tener nada de estructura, puede comenzar con 10. Pero ¿qué quiere Dios? ¿En qué forma va a comunicar Dios? La situación de cada persona es delante de Dios. Lo resuelve. No lo estoy resolviendo aquí. Pero estamos dando mayor responsabilidad al creyente con este enfoque. ¿Qué desea Dios de nosotros? Es importante tomar el tiempo para reflexionar y para orar. Adicionalmente, debemos evaluar nuestro propio corazón. ¿Damos alegremente o solo porque pensamos que estamos obligados a dar cierto porcentaje? Algo a lo menos. ¿Disfrutamos del privilegio de participar en la obra de Dios aquí en la tierra a través de dar generosamente? Desde mi punto de vista, hay mayor responsabilidad en el Nuevo Testamento que debe estimular al mayor crecimiento espiritual y una relación más estrecha con Dios. El motivo de esta enseñanza no es exigirles más dinero, no es el motivo, para que haya claridad. El motivo es instruir a la luz de muchos malentendidos alrededor de nosotros, instruir algo en forma breve, lo que enseña la Biblia al respecto, mirando tanto el Antiguo Testamento y sacando principios, y mirando el Nuevo Testamento. Y hacernos responsables delante de Dios, pensando que Dios quiere proveer abundantemente para la extensión del Evangelio, para el sostenimiento de obreros, para el sostenimiento local, para el sostenimiento de gente necesitada. La motivación es dar instrucción y hacernos responsables delante de Dios. Por eso que dependemos de Dios, por eso que queremos orar, no solamente en las celebraciones,
sino también muchas veces en los encuentros de grupos familiares, manifestando nuestra dependencia de Dios. Él es el que provee, pidiendo que provea en abundancia para nosotros, para poder dar abundantemente también. Estamos manifestando nuestra dependencia de Él al orar por estas cosas y no estar exigiendo y llamando la atención y hay que dar más y hay que dar más. No es lo que queremos hacer, sino hacernos responsables delante de Dios, mirar a Dios para que Él supla a través de trabajos, medios que Él puede usar, que son justos, sanos, así, para darnos algo más inesperado o algo así, para poder aportar. Oremos. Puesto de pie, por favor. Gracias, Padre, por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra, por lo que nos aclara. Reconocemos que te debemos todo. Nos has dado salvación en forma gratuita. Provees para nosotros. Suples para nosotros como personas, como familias y también como iglesia. Guíenos, Padre, para aprender de ti, para aprender principios de tu palabra, para sacar provecho de lo que hemos estudiado. Guíenos, Padre, para ser responsables delante de ti, para aprender más de ti, para ser sensibles a tu dirección, a lo de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quizás si